Hola, muy buenos días tengan todas y todos. Muchas gracias por seguir acompañándonos en las actividades en el marco de la séptima jornada de Sociología 2021 titulada Bifurcaciones Sociales. El día de hoy iniciamos con el cuarto foro de egresados de Sociología y para iniciar con la primera actividad, iniciamos con la presentación del libro Desafíos teóricos, metodológicos y profesionales de la nueva sociología, coordinado por el doctor Maximiliano Fernández Fernández de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España, la doctora Elsa de Jesús Hernández Fuentes y el doctor Jaime Olivera Hernández de la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC. En esta actividad estará fungiendo como comentarista la doctora Aide Grijalva Larrañaga del Instituto de Investigaciones Sociales de la UABC. Maestra, Iván Alberto. Maestra. Aquí tiene como doctora. La maestra Todavía no pertenezco al círculo mágico. Gracias. Iniciaríamos entonces dando la palabra al doctor Jaime Olivera Hernández, no sin antes presentarlo. El doctor Olivera Hernández es doctor y maestro en estudios socioculturales por el Instituto de Investigaciones Culturales de la UABC y licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco en la Ciudad de México. Actualmente es candidato del Sistema Nacional de Investigadores SNI y cuenta con perfil PRODEP. Es investigador profesor de tiempo completo y coordinador de la licenciatura en Sociología de la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC. Sus líneas de investigación son narrativas de violencia y estudios socioculturales, y su trabajo está enfocado a la interpretación de la violencia relacionada al tráfico de drogas ilegalizadas, la violencia patriarcal, así como la ejercida en espacios de reclusión en el México contemporáneo. Es además colaborador del Cuerpo Académico Culturas Contemporáneas y Diversidades de la UABC y es miembro de la Red Internacional de Investigación, Violencia, Cultura y Conflicto. También es miembro de la Cátedra UNESCO Transformaciones Económicas y Sociales relacionadas con el problema internacional de las drogas de la UNAM desde el año 2008 hasta la fecha. Adelante, doctor Jaime. Gracias, Iván. Muy amable. Bueno, pues nada, no me queda más que darles la bienvenida a este cuarto foro de egresados de la licenciatura en Sociología como parte de esta séptima jornada de Sociología 2021, Bifurcaciones Sociales. Entonces, bueno, nos da mucho gusto tenerlos y tenerlas el día de hoy presentes. Tendremos a lo largo del día, de esta mañana y luego por la tarde, una serie de actividades que damos inicio con la presentación del libro Desafíos teóricos, metodológicos y profesionales de la nueva sociología. Luego a las 11 de la mañana tendremos una presentación que se titula Percepción de inseguridad en jóvenes, asimilación o prevención, ¿sí? Que está a cargo del doctor Oscar Bernardo Rivera y dos de nuestros alumnos egresados ya de la licenciatura, Jorge Luis González y Raúl Ramos. Por la tarde también tendremos otra actividad de 3 a 5 con la presentación del libro Recorriendo Caminos, Pluralidades Educativas en la Frontera, que la coordinadora es nuestra querida maestra Aide Grijalva. Y bueno, entonces, pues nada, invitarlos a que se queden, si pueden acompañarnos durante toda esta jornada. Y sin más, pues yo los dejaría entonces con esta presentación del libro. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos, y un gusto saludarlos. Muchas gracias, doctor Jaime. Ahora pasamos con la doctora Elsa de Jesús Hernández Fuentes, quien es doctora en Planeación y Desarrollo Sustentable, con una maestría en Estudios y Proyectos Sociales y licenciada en Sociología de la UABC. Es profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Humanas desde el 2009 y es supervisora del programa PERAG Adopta un Amigo UABC desde el año 2010. Actualmente es candidata al Sistema Nacional de Investigadores SNI y es integrante del Cuerpo Académico Consolidado, Estudios Sociales y Jurídicos, Derechos Humanos y Seguridad Pública. Sus líneas de generación de conocimiento son factores de riesgo y violencia social, y sus temas de investigación son los jóvenes y el espacio público. Adelante, doctora Elsa. Buenos días, agradezco a todos su presencia en esta cuarta emisión ya de este foro de egresados, que es un espacio para que tanto egresados como profesores podamos convivir y conocer lo que estamos haciendo en nuestros ámbitos ya profesionales y de investigación. Así que es un placer recibir
a todos. En particular, pues, le damos una especial bienvenida al doctor Maximiliano, que nos acompaña desde España, y a todos amigos y colegas, maestra Aide, Jaime y todos los demás maestros y estudiantes y egresados presentes. Espero que nos puedan acompañar durante el día y también que participen, ¿no? Que tengan todas las dudas que tengan, quizás podemos o intentaremos aclarárselas, y sobre todo, pues para eso es este espacio, ¿no? Para poder convivir y poder discernir y encontrar nuevas vías justamente de investigación sobre estos temas tan especiales, en particular sobre la sociología. Bienvenidos sean todos. Muchas gracias, doctor Elsa Hernández. Pasamos con la maestra Aide Grijalva. La maestra Aide Grijalva tiene una maestría en Ciencias Sociales por Flaxco, México. Es licenciada en Sociología y es profesora de enseñanza media y superior por la Universidad Autónoma de Baja California de la UABC. Ha sido directora del Instituto de Investigaciones Sociales, del que es investigadora, y del Instituto de Investigaciones Históricas, ambos de la UABC también, y recibió el mérito académico por sus aportaciones a la historia de Baja California, y además fue nombrada mexicalense distinguida por el 20º Ayuntamiento de Mexicali. Es miembro del Cuerpo Académico de Estudios Sociales, y en el año 2019 fue nombrada corresponsal en Baja California de la Academia Mexicana de Historia. Además, recibió el premio Anastasia Sarabia 2018-2019 en Historia Regional. Adelante, maestra Aide. Atanasio, Iván. Atanasio. Bueno, yo tengo aquí mi rollito escrito. Vamos a ver si funciona. Me están viendo porque yo tengo ciertas dificultades técnicas. Acuérdense que soy de la vieja generación. ¿Me pueden ver? Sí, maestra. Sí, maestra. Bueno, sí, profe. Bueno, gracias. Antes que nada, pues quiero agradecer la invitación que me hizo personalmente la doctora Elsa Hernández para comentar este libro salido del horno en plena época de pandemia. Una evidencia de que el COVID-19 no detuvo el trabajo de los académicos, no solo de México, sino del otro lado del charco, en el continente europeo. Agradezco en especial, de veras, lo digo en serio, el paseo intelectual que pude llevar a cabo gracias a la lectura de los 10 capítulos que integran las 322 páginas de este libro, cuyo título es una invitación a la reflexión, al hacer referencia a la nueva sociología, un tema en el que varios de los autores, al hacer referencia desde sus diferentes perspectivas, hicieron aportaciones a favor o en contra, enriqueciendo el debate y la discusión al respecto. Voy a hacer un pequeño paréntesis. La coordinación de un libro en donde participan varios autores, en este caso 14, no es una tarea fácil, sino todo lo contrario. Tal vez en términos de indicadores es uno de los trabajos más poco valorados en el medio académico porque se parte de la idea ficticia que solo basta con hacer una convocatoria e invitar a diferentes autores especialistas en el tema unificador del libro, en este caso la sociología, para que éste salga a la luz de manera casi inmediata. Sabemos que además de la homogenización de las referencias y las citas, que podríamos decir es una labor mecánica, la unificación del lenguaje, el del español mexicano con el de España, no ha de haber sido nada fácil. No en balde, Maximiliano Fernández, uno de los coordinadores, señala en la introducción de esta obra, cito, los coordinadores editores hemos trabajado sobre los textos de todos los autores. Fin de la cita. Pues sabemos de antemano que la edición de textos requiere de esfuerzos notables, aunque a veces esto sea poco apreciado incluso por los mismos autores. A manera de anécdota recordamos al escritor mexicano Felipe Garrido, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, editor de enorme prestigio en México, quien solía decir que cuando los autores leían sus textos publicados, después de haber pasado estos por el ojo crítico del editor, pensaban, caray, qué bien escribo. Por ello, sabiendo lo que significa eso, reitero mi felicitación a los coordinadores editores de este libro colectivo por el enorme esfuerzo realizado. Hago una síntesis. De los 14 autores, 6 son españoles, 5 de los cuales hacen de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid el espacio en donde transcurren sus jornadas académicas, tal vez en pausa ahora por la pandemia. Solo uno de ellos está en camino de convertirse en doctor en sociología por la Universidad Complutense de Madrid, y en este libro los 6 colaboran con 3 capítulos. De los otros 8 autores, 6 son de casa, de nuestra UABC,
y 2 están adscritos, uno a la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, y el otro a la norteña Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Llama la atención que solo 3 de los 14 autores sean mujeres. Aquí como que todavía nos falta un poco ahí cuidar la cuestión esta de la paridad de género. Señalo lo anterior, pues este libro cumple con uno de los lineamientos establecidos como prioritarios para los cuerpos académicos, la participación de estos en redes académicas internacionales. El resultado de esta vinculación ha sido una sin duda exitosa, traducida en esta coedición de la UABC con la Federación Española de Sociología, la FES, y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, aunque los recursos hayan sido aportados por el Gobierno de México según información que aparece en la página legal. Entremos en materia. La nueva sociología. La nueva sociología está muy ligada a la palabra crisis, pues al parecer sociología y crisis han ido de la mano desde hace varias décadas. De acuerdo a Maximiliano Fernández y Silvia Jiménez, las NNSC, o sea, las nuevas sociologías, para mi sorpresa, se remontan a autores como Wright Mills, cuyos libros, La imaginación sociológica y La élite de poder, fueron nuestros libros de cabecera cuando estudiamos la licenciatura. Sociólogo de culto debido a su temprano fallecimiento en 1962, nos enteramos que Wright Mills ya formaba parte de la nueva sociología, y eso que nos remitimos a principios de la década de los años 70. Por tal motivo, después de leer el interesante capítulo titulado Desafíos y retos de las nuevas sociologías desde perspectivas transformadoras, nos atrevemos a sugerir que este sea una lectura obligada para todos los estudiantes de sociología de la UABC, pues el recuento hecho por Fernández y Jiménez permite hacer una síntesis de las distintas modalidades de la sociología, así como de sus enfoques, aunque para Pedro García Bilbao, uno de los autores participantes del libro, el problema no es el enfoque, sino el uso y finalidad, quien aparte añade que la distinción más útil no es entre vieja y nueva sociología, sino entre la pública, la profesional, la práctica y la crítica. Por otro lado, el texto de Jaime Olivera nos lleva de la mano, con un adecuado hilo narrativo, a entender la diferencia entre la sociología y los estudios culturales. En mi caso personal, agradezco porque nos aclaró bastantes dudas al explicarnos paso por paso cómo los estudios culturales han ido delimitando y reafirmando su campo de estudio, sobre todo en México, en donde su aparición es reciente, aproximadamente un cuarto de siglo. Más que una disciplina, nos aclara Jaime, es una forma de enfrentar los desafíos de una sociedad en constante transformación, siendo el sistema cultural, más que el de cultura, el concepto más útil para los llamados estudios culturales. Olivera también coincide con Bilbao al señalar que esta perspectiva no se define por los objetos que toma, sino por el enfoque que utiliza para su análisis, además de presentar la realidad en forma narrativa como una nueva forma de relatar. Desde nuestra perspectiva, es con la antropología, no con la sociología, en especial con la antropología cultural, con la que esta corriente tiene sus principales roces. Elsa Hernández e Irma González, muy preocupadas por los planes de estudio en los programas de posgrado en investigación sociológica regional, hacen serios cuestionamientos acerca de la formación de investigadores en estos programas, señalando la poca libertad en la selección de los temas a desarrollar por parte de los tesistas, la ausencia de pluralismo ideológico en los procesos formativos, la existencia de líneas de investigación unívocas en las instituciones de educación superior, aunado a la preocupación por la consolidación de dichas líneas, propiciando lo que ellos denominan rutinas institucionalizadas, sin estimular la vinculación del egresado con su contexto, lo que ha dado como resultado una excesiva especialización de la investigación, pues para estas autoras, cito, se sigue investigando lo mismo y con los mismos métodos. Al poner el dedo en la llaga, hacen un llamado a modificar el conjunto de vicios que desde las perspectivas de ambas autoras han desviado la adecuada producción del conocimiento sociológico, haciendo propuestas muy concretas que incluyen desde la revaloración de los comités de tesis,
la reglamentación de la producción de textos científicos y de divulgación, así como la garantía del desarrollo de competencias profesionales en los estudiantes de posgrado. Entre las más relevantes, menciono unas cuantas porque son muchas más las propuestas que las autoras hacen en este interesante artículo. Después de estos 3 capítulos iniciales, en donde los coordinadores del libro nos invitan a reflexionar sobre los distintos alcances, la metodología, los métodos, los abordajes epistemológicos alrededor del quehacer sociológico, los otros 7 capítulos nos introducen en la investigación sobre distintos aspectos de la realidad. Cada uno de ellos son con propuestas específicas sobre cómo estudiar la complejidad de la vida humana en sociedad. Gilberto Morales, por ejemplo, nos comparte su experiencia al llevar a cabo trabajos de intervención sociológica en 2 espacios a los que denomina instituciones totales, como son una cárcel y un pabellón psiquiátrico cuya población es femenina. Además de hacer énfasis en la inutilidad de estos espacios cerrados, pues siguiendo las premisas de Foucault, considera que no contribuyen para nada ni en la rehabilitación ni en la cura de sus ocupantes, Morales Arroyo incorpora la perspectiva de género como una forma de acabar con el androcentrismo imperante y como una herramienta, cito, como una herramienta de vigilancia epistemológica para garantizar una sociología comprometida. Para este autor, la sociología no observa ni analiza problemas sociales, sino que intenta comprender y explicar problemas sociológicos. Un sujeto de rendimiento en una sociedad de rendimiento son algunos de los elementos para hacer un análisis sociológico del cansancio en la era del consumo propuestos por Carlos Ignacio Rodríguez Ramos, quien nos lleva por los caminos de la filosofía para convencernos que el cuerpo como objeto de estudio sociológico es posible y necesario. En su sugerente colaboración hace una revisión de las principales concepciones del cuerpo a lo largo de la historia, partiendo de Platón hasta llegar a Lipovetsky y a Bauman, entre otros. Sin embargo, nos llama la atención la referencia que hace del afamado filósofo surcoreano el Byung-Chul Han, quien sostiene, cito, que el siglo actual ha superado la era bacterial y viral que predominaba en el siglo XX, por tratarse de una afirmación desde luego hecha antes de la pandemia y que el COVID-19 se ha encargado de desmentir totalmente. Carlos Ignacio, quien se enlaza con Morales Arroyo al referirse a la sociedad disciplinaria analizada por Foucault, define a la sociedad del rendimiento como aquella caracterizada por el incremento de centros comerciales y gimnasios, con lo cual nos remitió a la otra pandemia que azota a la humanidad, la de la obesidad ligada a la sociedad de consumo, lo cual no coincide ni con el cuerpo vigoroso ni con los atletas de alto rendimiento de los que nos habla Rodríguez Ramos. Cambiando, pasemos al tema migratorio. El tema migratorio es analizado aquí en este libro desde 2 diferentes perspectivas, ambas muy interesantes. Una, dentro de la sociología de las migraciones forzosas, ejercicio a cargo de Pedro García Bilbao, y el otro a través de la utilización de un software especializado en análisis de las redes sociales, utilizado por Óscar Bernardo Rivera. En el caso de García Bilbao, después de hacer una disertación sobre la diferencia entre el refugiado y el asilado durante la primera mitad del siglo XX, nos introduce en las distintas modalidades de las migraciones forzosas, en especial las recientes de los migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos, las cuales han propiciado una crisis en México, al enfrentarse el gobierno de este país a situaciones inéditas en cuanto a la acogida de estos migrantes desplazados de sus lugares de origen por la violencia armada existente en sus comunidades. García Bilbao considera que el estudio de las migraciones forzosas es muy importante, pues permite entender simultáneamente lo que está mal tanto en la sociedad global como en las sociedades locales, por lo cual coincidimos totalmente. En cambio, Óscar Rivera, mediante un software denominado UNICEF 6, un programa computacional que permite el análisis de las redes sociales conocido como ARS, lo utiliza como una herramienta para dimensionar la funcionalidad instrumental de las redes sociales, en especial para estudiar
cómo se lleva a cabo el proceso migratorio hacia Estados Unidos en adolescentes de ambos sexos, no acompañados e indocumentados. Llama la atención que Rivera se refiere a niños, niñas y adolescentes, pues de acuerdo a la clasificación de la ONU respecto a la niñez, pertenecen a este rango cualquier persona desde su nacimiento hasta los 17 años de edad. Como el universo encuestado fueron estudiantes entre los 15 y 17 años de varias preparatorias de un lugar en el Estado de México, los encuestados no rebasan la edad límite de la clasificación de la ONU. Por lo tanto, debería considerarse como migración infantil si tomáramos en cuenta el criterio del organismo internacional, un dilema a resolver. Redes de confianza, redes homofílicas, redes de información migratoria, redes de prestigio son parte de la matriz de este software muy útil para comprender cómo se entrelazan los diferentes integrantes de la comunidad encuestada en esas redes. Sin embargo, lamentamos que el trabajo de formación editorial haya minimizado tanto las gráficas de dichas redes que imposibilita leerlas y entenderlas, pues no permite distinguir los números ni valorar de manera adecuada los resultados de esta importante y valiosa investigación. Continuamos. La sociología urbana. La sociología urbana ligada a la actividad turística hace acto de presencia en los 3 capítulos restantes de este libro. Uno de ellos toma como objeto de estudio lo que sucede en Venecia ante la invasión turística y el desplazamiento de la población joven hacia lugares colindantes, dejando el espacio citadino a los adultos mayores. El otro se centra en el estudio de 2 pueblos mágicos ubicados en el norte de México, uno en Sonora y otro en Chihuahua, mientras el tercero hace referencia al surgimiento de asentamientos humanos irregulares en Mexicali, resultado de movimientos populares que desembocaron en invasiones ilegales y ocupación de terrenos, contribuyendo al crecimiento descontrolado de la mancha urbana de dicha ciudad. Eduardo Díaz Cano, Juliano Tardivo y Álvaro Suárez hacen una revisión de las diferentes escuelas que han abordado el estudio de la ciudad desde distintas perspectivas de análisis. Escuela de Chicago, con Roberto Park a la cabeza, o Luis Weir, quien continúa el reto de definir a la ciudad para la sociología, Henri Lefebvre, su visión marxista, pasando por los clásicos Manuel Castells, Saskia Sassen y Richard Sennett, son los prolegómenos para el estudio de lo acontecido en Venecia, en donde, paralelo al envejecimiento de sus habitantes, su población se ha reducido a la mitad, siendo un claro ejemplo de los efectos negativos de la turistificación y gentrificación de ciudades históricas. Lo sucedido en Venecia sirve para cuestionar si la estrategia gubernamental mexicana de denominar a ciertos sitios del territorio nacional como pueblos mágicos es la correcta. Las descripciones de Álamo, Sonora y de Casas Grandes, Chihuahua, realizadas por Ramón Leopoldo Moreno Murrieta, en una especie de microsociología que busca enlazar la vida cotidiana con un medio geográfico privilegiado, nos retrata la existencia de comunidades sustraídas de los avatares y desasosiegos de las grandes urbes. Al leer los testimonios tanto de turistas como de los residentes permanentes de ambos pueblos, deseamos de corazón que permanezcan así y preservarlos de la destrucción ecológica vinculada a la vorágine del turismo, evitando la proliferación de pequeñas Venecias mexicanas. Por último, Víctor Gruel Sández reivindica a los sociólogos bajacalifornianos que, desde la década de los años 60, participaron y estudiaron movimientos populares en Mexicali dedicados a la invasión irregular de predios en la zona urbana, llevando a cabo una, cito, construcción sociológica de las colonias de invasores, según palabras textuales de Gruel Sández. 2 de estos sociólogos, Rosa María Bendaño y José Moreno Mena, asesoraron a migrantes y jornaleros agrícolas hasta lograr la dotación y regularización de terrenos ahora conocidos como colonias Robledo e Hidalgo, ligando la visión académica con el activismo político. A grandes rasgos, Gruel Sández se remonta al periodo gubernamental de Braulio Maldonado Sández, 1953-1959, quien alentó la invasión a terrenos ejidales que estrangulaban a la entonces pequeña ciudad de Mexicali para propiciar la extensión de la mancha urbana, y a vuelo de pájaro, el autor señala algunos casos icónicos como los movimientos estudiantiles que ocuparon terrenos convertidos hoy en espacios universitarios. Para Víctor Gruel, lo importante es ligar estos episodios
con el surgimiento de la disciplina sociológica en Baja California, en donde el trabajo de campo y la praxis política eran dos de sus principales características. No solo estudiar y buscar el cambio estructural, sino involucrarse en dicho cambio era la consigna de los sociólogos de entonces, ahora denominada sociología de la intervención. Pues, además de la reseña del libro, quisiera aprovechar para hacer mis propias reflexiones. Después de la lectura de cada uno de los capítulos que integran esta obra, me pregunto, ¿en dónde están los sociólogos latinoamericanos y los de casa? Hay dos aspectos que llaman la atención. Uno, que la mayoría de los autores citados son europeos o anglosajones. La otra, la forma de presentar los trabajos en donde se parte de hacer un estado del arte para después entrar de lleno en el tema de estudio. Ya desde la década de los años 80, 1980, Noé Trick comentaba con preocupación sobre la exigencia de buscar siempre bases teóricas para explicar la realidad, a punto de exigirse de manera hasta mecánica que antes de hacer nada explicar el marco teórico. Muchas veces esa realidad y el marco teórico no coincidían. El resultado ha sido el divorcio entre ese marco teórico y el tema estudiado y la falta de vinculación entre ambos. Esto ha propiciado precisamente algunos de los vicios denunciados por Elsa Hernández e Irma González en su texto. Llama la atención que las publicaciones de los científicos sociales y de América Latina y de este libro están siempre cobijados por teorías sociales de autores europeos o anglosajones que analizan la realidad desde la perspectiva imperial, lo que algunos estudiosos han calificado como el eurocentrismo en las ciencias sociales. Tal como señala Lader, el problema del eurocentrismo reside no solo en las distorsiones de la comprensión de los otros, sino también en la alteración de la autocomprensión europea, cito, al concebirse como centro, como sujeto único de la historia de la modernidad. El resultado de esta perspectiva es similar a la de un espejo que distorsiona lo que refleja, proporcionando una imagen parcial, contribuyendo a impedir a las sociedades latinoamericanas y en especial a la mexicana a la identificación de sus verdaderos problemas. Esta crisis del paradigma científico, que aquí se ha denominado con varios nombres, sociología transformadora, sociología peligrosa, sociología pública, sociología pragmática, sociología del debate, etcétera, 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 ha dado lugar a la propuesta de nuevas formas de acceder al conocimiento de la realidad latinoamericana y mexicana ante la disyuntiva de seguir bajo, cito, los marcos racionales que nos proveen las ciencias sociales europeas y estadounidenses. Nos atrevemos, en mi caso, a proponer una sociología sin etiquetas, cuyo objetivo deberá ser orientar la labor sociológica a leer a América Latina y a México desde ella misma y no desde otros marcos referenciales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Aide Grijalva. Esta fue la presentación de la maestra Aide Grijalva, quien, recordemos, hoy funge como comentarista del libro Desafíos teóricos, metodológicos y profesionales de la nueva sociología. A continuación, cedemos la palabra al doctor Maximiliano Fernández Fernández, quien es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Es profesor titular de la universidad en el área de periodismo de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y es director del máster universitario en comunicación intercultural y empresarial entre China y Europa. Ha desempeñado cargos de vicerrector de ordenación académica e investigación, decano de Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y vicedecano de Calidad y vicedecano de Estudiantes. Es miembro de número y director de la Institución de Estudios e Investigaciones Gran Duque de Alba, integrada en la Confederación Española de Centro de Estudios Locales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Además, es miembro también del Grupo Universitario de Investigación en Medios de Comunicación para el proyecto de mapas de comunicación MAPCOM 2 en categoría de alto rendimiento. Entre sus membresías, además, también se encuentra el de la Asociación Española de Investigadores de la Comunicación, AEIC, y es miembro senior de la Cátedra China.
Ha publicado 22 libros sobre sociología y comunicación, entre ellos los titulados De tramas contra el independiente a la concentración mediática actual del año 2007, también Larra en las elecciones de 1836, Cómplices y adversarios del año 2009 y Comunicación y reputación en empresas e instituciones del año 2011, así como Teorías de la información, nuevos conceptos, construcciones y formulaciones del año 2017. Sus investigaciones se centran en la teoría, la historia y los procesos de comunicación. Adelante, doctor Fernández. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Entiendo, supongo que se me oye bien. Espero que sí. Bueno, buenas tardes en España, buenos días en México. Quiero expresar, veo un poco de, escucho un poco de retorno. No sé si ustedes me escuchan bien o tienen también ese... Ahora no hay retorno. Perfecto, gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores su invitación a participar en este acto. Agradecimiento a la profesora Elsa Hernández por sus palabras de bienvenida y sugestiones, al profesor Alberto Aguilar también por su presentación y a la profesora Aide Grijalva por su excelente síntesis y comentarios sobre el libro. Es cierto que la coordinación de un libro supone una... Ciertamente ha sido un trabajo muy gratificante que nos permite, entre otras cosas, reafirmar la existencia de un idioma español formal, sin distinciones funcionales a uno y a otro lado del Atlántico y, por supuesto, sin diferentes versiones de un producto común. Como indicamos en la introducción, los coordinadores editores hemos trabajado sobre los textos de todos los autores sin apreciar, al margen de la estilística de cada uno, diferencias significativamente relevantes en cuanto al idioma, como podrá observar también el propio lector. Con ello venimos a confirmar lo señalado por otros investigadores como Ángel Rosenblatt o Humberto López Morales, quienes destacan la asombrosa unidad del habla culta. No sé si se cumplirá la alusión de la profesora Grijalva en el sentido de que algunos de los autores puedan sentirse mejores escritores después de nuestra coordinación, ya nos gustaría. Bueno, en cuanto al libro, desafíos teóricos, metodológicos y profesionales de la nueva sociología, como han visto ustedes, también es fruto de la colaboración entre la Universidad Autónoma de Baja California, que es quien aporta también la financiación más importante, de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y de la Federación Española de Sociología. Es fruto del esfuerzo realizado por profesores de ambas universidades, del apoyo de los directivos de la Federación Española de Sociología. Todos nosotros estamos convencidos del elevado interés de presentar una obra sociológica conjunta de plena actualidad. El objetivo ha sido abordar una serie de desafíos e interrogantes epistemológicos, empezando por la propia denominación de las nuevas sociologías. Se reflexiona asimismo sobre métodos, enfoques y planteamientos de esta disciplina, que está siempre en renovación, y se realizan aplicaciones a diferentes campos en los que inciden los investigadores, tanto mexicanos como españoles, que reúnen sus puntos de vista en el libro. Tratamos sobre estudios culturales, instituciones totales, globalización, urbanismo, gentrificación de megalópolis turísticas, construcción de la corporeidad, el cansancio en la era del consumo, migraciones forzosas de adolescentes regulares o irregulares, fronteras, asentamientos, análisis de redes sociales. El estudio de casos se lleva a cabo en los estados de Hidalgo, Sonora y Chihuahua, así como en las ciudades mexicanas de Alacholoaya, Ciudad de México, Mexicali y Tejupilco, en la italiana Venecia, y también se analiza la situación en España, el Mediterráneo y la Unión Europea. Todo ello en un idioma común compartido por casi 500 millones de hablantes. Quizás de producirse alguna diferencia sea en el sentido sociológico de la discutible afirmación de Robert King Merton en cuanto a que el europeo está más preocupado por la teoría y el americano más por la práctica o la empiría. Es una afirmación discutible, porque ni siempre se cumplía cuando escribió estas palabras, ni se cumple ahora. Es decir, hay muchas excepciones históricas a este aserto, aunque
hay algunos investigadores españoles y mexicanos en este libro que parecemos inclinados a confirmarlo, si bien con excepciones igualmente que impiden la generalización, ¿no? Y se aprecian algunas pequeñas diferencias de uso más que de estructura y una muy limitada diversidad de acuñaciones. Bueno, el primer desafío que se afronta en el libro, por lo tanto, es el de la propia concepción de la nueva sociología, a raíz de recientes denominaciones como las de sociología transformadora, sociología relacional, sociología pública, pragmática, de la indignación, de la resistencia. La conclusión del libro es que cabe, incluso se necesita, según sostenemos en el primer capítulo la profesora Silvia Jiménez y quienes habla, una reconstrucción de la expresión nueva sociología, su nueva sociología, porque ya empieza a ser vieja, con el aporte de las aludidas sociologías públicas y transformadoras para replantear los problemas reales de nuestro tiempo desde la utilidad y el pragmatismo y más allá de la epistemología academicista. Jaime Olivera Hernández adopta en el capítulo 2 planteamientos de las nuevas sociologías, centrándose en la aplicada a la cultura y en los estudios culturales, concebidos como metodologías interdisciplinares de investigación sobre las relaciones de poder, costumbres, modelos, significados. Olivera Hernández indaga sobre la cultura como concepto y como práctica y sobre la nueva sociología caracterizada por su pluralidad, dispersión y fragmentación paradigmática en subdisciplinas especializadas, entre ellas la sociología de la cultura, una sociología nueva preocupada por la producción y las prácticas culturales. La vertiente latinoamericana de estos estudios sigue asociada a la redemocratización de la sociedad y a la acción de los movimientos sociales y se centra en la hibridación cultural, las diásporas, fronteras y nuevas identidades. Elsa Hernández e Irma González revisan en el capítulo 3 las diversas posturas metodológicas y los nuevos ambientes de aplicación, entre ellos las redes sociales y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Analizan las implicaciones de las políticas educativas actuales en la producción de conocimiento y el impacto social de las investigaciones en el ámbito regional. Proponen, entre otras medidas, adecuar los planes de estudio para que respondan al nuevo contexto de la realidad educativa y sus problemáticas, reflejar en las asignaturas los avances científicos, técnicos y metodológicos de los últimos años, emplear las tecnologías de la información y de la comunicación en el análisis de datos y otras interesantes iniciativas, como podrán ver. Se requiere asimismo preguntarse hoy, como hace Gilberto Morales Arroyo en el capítulo 4, dedicado a la intervención sociológica en instituciones totales, como hospitales y prisiones, si es pertinente cambiar la realidad social a partir del trabajo teórico reflexivo de la sociología y de la intervención como método, es decir, desde el compromiso sociológico. El autor se plantea a este propósito si es posible, con la ayuda de las ciencias sociales, acabar con la reclusión forzada como testigo penal y terapia en la línea del movimiento antipsiquiátrico que abogaba por abrir puertas y derribar muros. En el ámbito de las nuevas sociologías aplicadas, Eduardo Díaz Cano y Juliano Tardivo, así como Álvaro Suárez Verne, hacen un recorrido en el capítulo 5 por la sociología urbana y se detienen en nuevos planteamientos como los propiciados por la globalización, la consideración de las ciudades como megalópolis, cuyo aumento de población se debe a las migraciones del área rural, la segregación, desigualdad, discriminación, consumismo exagerado de recursos, polarización en la sociedad de la información, especialización de actividades, etc. Abogan por enfoques interdisciplinares con aportes como el de la ecología humana y estudian el caso concreto de Venecia, paradigma de ciudad gentrificada por extranjeros multimillonarios y famosos, turistificada y de población envejecida. En otra nueva sociología práctica o espacial, sectorial o regional o aplicada, en este caso el estudio del cuerpo como construcción y del cansancio en la era del consumo, Carlos Ignacio Rodríguez Ramos concibe el cuerpo en el capítulo 6 como vínculo para conectarse con la realidad a través de los sentidos y lo consumido, no como objetos, sino como imágenes, signos y simulaciones. Pero el cuerpo, en el narcisismo de nuestro tiempo, es un tributo del consumo, rendimiento, cuerpo-objeto y espectáculo o imagen, como él señala.
Junto a estos aludidos planteamientos generales de los 3 primeros capítulos, Nuevas Sociologías, Estudios Culturales y Metodologías, y de las sociologías aplicadas en sus diferentes denominaciones, la obra presta también atención al tema de las migraciones. Es un desafío, como saben ustedes perfectamente, que exige mirar al pasado y conocer las dinámicas del presente en todas sus dimensiones. A este propósito, el profesor Pedro García Bilbao, en el capítulo 7, señala que las migraciones forzosas son un objeto de estudio de especial interés para comprender la situación actual, especialmente la generada por las tensiones migratorias en el Mediterráneo, la Unión Europea y la frontera entre Estados Unidos y México. Desde la consideración de la sociología de las migraciones como una sociología especial, el autor recuerda que el interés por el fenómeno es antiguo, aunque la denominación sea reciente. Considera que la distinción más útil no se produce entre vieja y nueva sociología, sino entre sociología pública, la profesional, la práctica y la crítica. En el caso de las migraciones en Baja California, Víctor Manuel Gruel Sández destaca en el capítulo 8 el papel desempeñado por el gobernador Braulio Maldonado Sández al facilitar la ocupación de terrenos y la vivienda popular en los años 1953 a 1959, como conocen ustedes también perfectamente. Un episodio que fue analizado por los sociólogos de la zona en su relación con el hecho fronterizo como migrantología. También fue investigado desde el punto de vista de la legalidad de las ocupaciones, las personas que emigraban y su adaptación a ciudades como Mexicali, la conglomeración urbana, la cercanía de la universidad, la incidencia de la política y especialmente del Partido Comunista Mexicano, Partido Revolucionario Institucional y Partido Popular. El fenómeno de las migraciones tiene que ver con las condiciones de vida. Tiene que ver con la historia, con el turismo, con elementos simbólicos, imaginarios y con otros atractivos para el asentamiento, según refleja Ramón Leopoldo Moreno Murrieta en su análisis sociológico de los pueblos mágicos de Sonora y Chihuahua. Moreno Murrieta subraya las interacciones cotidianas de la vida comunitaria y la cohesión entre el espacio que se vive y el que se visita. El hecho migratorio es asimismo abordado por Óscar Bernardo Rivera García en el último capítulo dedicado a análisis de redes sociales aplicado al estudio de adolescentes migrantes. El autor considera los fenómenos sociales como relaciones entre sujetos o entidades, resultados de vínculos entre actores y el fenómeno migratorio. Rivera García realiza un estudio de caso en el municipio de Tejupilco, en el Estado de México, entrevistando a 324 adolescentes y reflejando los resultados en un buen número de tablas y gráficos y llegando a la conclusión de que la arraigada tradición migratoria en Tejupilco repercute en la construcción de la identidad e implica una continua construcción de redes sociales. Yo espero que el lector encuentre en estos planteamientos motivos poderosos para seguir interesándose por esta disciplina científica y transformadora. Y un par de apuntes nada más ya para terminar, no quiero alargarme más. Creo que son muy interesantes las cuestiones que ha planteado la profesora Grijalva sobre el eurocentrismo de la sociología, la presencia de la mujer, la propuesta de una sociología sin etiquetas, orientada a leer la realidad de América Latina. Y me gustaría añadir algunos puntos más para el debate, si lo consideran oportuno. Si la sociología hoy debe seguir operando como ingeniería social, como sociología transformadora, activa en los cambios sociales, es decir, tenemos que seguir trabajando en las nuevas sociologías aplicadas al urbanismo, como hemos visto, ¿verdad?, en todos estos trabajos, a la cultura, las migraciones, la violencia, la comunicación. ¿Y cuáles serían los principales cambios o campos de actuación? Ciertamente la sociología de las migraciones, explicar las causas y consecuencias, las desigualdades, los efectos de las relaciones económicas y de poder imperantes, la gran brecha riqueza-pobreza. Nos interesaría también seguir trabajando en la sociología de la violencia, ya sea militar, política, urbana o ciudadana, las agresiones de todo tipo, enfrentamientos con las fuerzas del orden. Ahora en Europa asistimos a bastantes enfrentamientos entre jóvenes y también en España con las fuerzas del orden.
organizan sus litronas y después, no se sabe por qué, acaban lanzando cristales a la policía y rompiendo escaparates. Bueno, no es que sea un fenómeno general que preocupe mayormente, pero es un fenómeno que se repite en muchos fines de semana y que exige también un estudio de estos enfrentamientos, también enfrentamientos entre bandas rivales o entre seguidores de clubes deportivos. Bueno, esto ha existido siempre y sigue existiendo, pero hay que ver las causas profundas de estos fenómenos. Es interesante también trabajar en la sociología de la comunicación, porque tenemos un problema actualmente con la credibilidad de los mensajes, la detección de las falsas noticias, la posverdad, el contenido ético y solidario de los mensajes que debería tener frente a la publicidad sobre el bienestar, el hedonismo, el disfrute momentáneo. Hay que seguir profundizando en la sociología del consumo, en cómo limitar el consumo excesivo, la exhibición del lujo, la opulencia, ¿verdad?, que genera tantas desigualdades. Y finalmente creo que también debemos preocuparnos por la sociología ambiental, cómo parar el deterioro del planeta, cómo concienciar a las generaciones actuales y a las venideras, etc. Muy bien, muchísimas gracias por su atención. Quedo a su disposición por si luego desean hacer alguna pregunta o cuestión. Gracias. Muchísimas gracias por su participación, doctor Fernández. Ahora cederíamos la palabra nuevamente al doctor Jaime Olivera. Muchas gracias, Iván. Pues muchas gracias también por los comentarios del doctor Maximiliano Fernández, de la maestra Aide Grijalva. Definitivamente, bueno, pues ellos han abarcado de manera muy general, pero también muy abarcadora, todos estos capítulos que contiene este libro. A mí nada más me gustaría pues resaltar esto que han mencionado, que mencionó la maestra Aide Grijalva, que lo hemos por ahí comentado tanto la doctora Elsa Hernández como yo en algunos otros espacios donde nos han invitado a presentar el libro, sobre la importancia que tiene, digamos, este texto para los estudiantes de sociología, ¿no? Digamos que es algo, un texto que nos parece relevante, que lo lean, que lo lean, que lo revisen, porque como ya lo mencionaron, bueno, pues los textos aquí presentados abarcan temáticas pues muy abarcadoras, ¿no? Temáticas muy interesantes, muy actuales, como son la globalización misma, ¿no? Hasta estudios de caso muy concretos que se ubican en espacios y geografías también muy concretas. Entonces, bueno, todo esto a través de la discusión y de la importancia y necesidad de una nueva sociología, creemos que nuestra intención es que le permita a los lectores, tanto especializados como no especializados en la sociología, comprender un poco más sobre esta disciplina, ¿no? Me parece también un documento importante metodológicamente, ¿no? Puesto que menciona cómo las nuevas sociologías están enmarcadas en un constructivismo social y empírico, ¿sí? No limitado a la pura validación teórica. En ese sentido, bueno, estas nuevas sociologías aportando hacia una metodología de corte más inductivo, ¿no? En la búsqueda de modelos que aporten soluciones prácticas y útiles y por iniciar la construcción de una ciencia social. También algo muy interesante es el tema de comprender qué son estas nuevas sociologías, ¿no? Conocerlas de mejor manera, la sociología pública, ¿no? Por ejemplo, con autores como Michael Buraboy, ¿no? Que nos invita a entender a la sociología, digamos, tener cuál es la importancia de esta sociología que sea pública, que no esté, digamos, a la orden de instituciones o con encargos específicos, ¿no? También, pues, muy interesante lo que nos menciona en su capítulo introductorio el doctor Fernández, ¿no? Este tema de la sociología de la resistencia, de la indignación,
temas muy actuales, ¿no? La sociología relacional, y definitivamente otras tendencias actuales como son las nuevas sociologías denominadas como peligrosa, pragmática, feminista, ¿no? Donde aparecen también, digamos, la importancia de reconocer estos nuevos temas y los nuevos desafíos que enfrentan la sociología, como son, por ejemplo, el deconstruccionismo, la economía política de la comunicación, la democratización de una democracia más partitocrática que participativa, y nuevos fenómenos también como son, por ejemplo, la primavera árabe, ¿no? Estas oleadas de protestas, efectos sociales de la crisis bancarias y financieras, corrupción política, definitivamente, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso es lo que me parece como un tema a destacar, ¿no? Los temas o estas variadas temáticas que aparecen a lo largo del libro, como son también la desigualdad, la exclusión, el consumismo, las migraciones, ¿no? Tan presentes hoy aquí en la frontera, que no son exclusivas de las fronteras, ¿no? Sino que aparecen en todas partes del mundo, pero bueno, ahorita tenemos muy presente. El tema del género, el medio ambiente, definitivamente un tema cardinal, ¿no? Y urgente de atender. El tema de las nuevas tecnologías, justamente lo mencionaba la maestra Aide, el tema de la pandemia nos ha motivado, nos ha llevado a adentrarnos en estos temas, ¿no? De las nuevas tecnologías, en fin, las redes sociales, también el estudio de estas importantísimo, ¿no? Eh, entre otros. Así que bueno, para mí me parece que también por aquí destacando que estos nuevos paradigmas, el doctor Fernández citando a la doctora Dolores París del colegio, mencionan cómo hay un nuevo paradigma que se está acercando al cultural, ¿no? Donde, digamos, durante un largo periodo que describimos y analizamos la realidad social en términos políticos, y donde, por ejemplo, temas como el orden y el desorden, la paz y la guerra, el poder y el Estado, el rey y la nación, la república, el pueblo y la revolución, eran, digamos, los temas que se estudiaban. Debido al cambio social, ¿no? Este paradigma político, bueno, pues fue reemplazado por uno económico, donde aparecieron luego otras categorías de análisis, como fueron las clases sociales, la riqueza, la burguesía y el proletariado, los sindicatos, huelgas, estratificación y movilidad social. Y luego actualmente, ¿no? Siglos después del triunfo de la economía sobre la política, me parece que esas categorías sociales se han vuelto confusas, ¿no? Y han ensombrecido gran parte de nuestra experiencia, apareciendo entonces la necesidad de un nuevo paradigma que considero, también siguiendo a estos autores, el cultural. Entonces, de esta manera, bueno, los problemas culturales han adquirido tal importancia que el pensamiento social tiende a organizarse en torno a ellos, ¿no? Entonces, al situarnos en este nuevo paradigma, bueno, podemos nombrar los nuevos actores y los nuevos conflictos, las representaciones del yo y de las colectividades, ¿no? Entonces, si eh, asistimos con este nuevo paradigma con el que damos cuenta de estas preocupaciones nuevas, digamos, dan testimonio, ¿no? De los grandes interrogantes de nuestra época, que pueden ser, por ejemplo, ¿qué lugar hay que conceder a las minorías? ¿Debe la sexualidad situarse en el centro de todo? Asistimos al retorno de las religiones, cómo están constituidas las familias de hoy. Entonces, los antiguos paradigmas se dirigían hacia la conquista del mundo. Con el nuevo, somos nosotros los protagonistas, ¿no? Entonces, bueno, nada,
Por mi parte sería todo, resaltando la importancia de este libro para nuestros estudiantes, nuestros egresados y el público en general, ¿no? Me parece que es un libro muy, muy pertinente para la época que vivimos. Así que bueno, pues muchas gracias, Iván. Muchas gracias, doctor Olivera. Entonces pasamos nuevamente con la participación de la doctora Elsa Hernández. Sí, pues primero agradecer los comentarios de la maestra Aide sobre el libro, obviamente al doctor Maximiliano y a Jaime, coordinadores también de esta obra. La intención de esta obra sí es un poco responder a estos cuestionamientos que mencionaba la maestra Aide, ¿no? Siempre hay participaciones tanto de estudiantes como de profesores a lo largo del tiempo que tengo yo ya como socióloga, que son ya más de 20 años, pero pocas producciones existen sobre esto, es decir, hay muchos foros, muchos congresos y todo se queda simplemente en eso, ¿no? En discusiones muy interesantes y pertinentes, pero hay poca producción latinoamericana, yo siempre lo he comentado, ¿no? Estos vacíos teóricos y metodológicos de la sociología latinoamericana y su ser una disciplina poco conocida y de poca influencia, porque realmente no tenemos una gran influencia nacional, pues puede obedecer a estos espacios en los últimos 20 años que se han dejado de lado, ¿no? Yo recuerdo cuando yo estudiaba sociología, había producciones, sobre todo muy centralizadas también, ¿no? Gente de la UNAM, particularmente, son lo que nosotros leímos, y muy poco de las fronteras. El Colegio de la Frontera Norte, posiblemente, el Colegio de México y posteriormente el Colegio de la Frontera Sur, sobre temas muy particulares de fenómenos migratorios, etcétera. Pero hay estos espacios que debemos de irlos nosotros llenando con las producciones propias, regionales, pero que también se pueden vincular de manera internacional, ¿no? Esa fue un poco la intención de ese texto que muy hábilmente el maestro Maximiliano, el doctor Maximiliano nos apoyó para poderlo también vincular con la Federación Española de Sociología, la Universidad Rey Juan Carlos, y puede ser una obra de carácter binacional, pero que incluso podría llamar de manera internacional, ¿no? Ya que trasciende con sus textos y sus autores más allá de México y España. La pretensión sería esa, poder continuar una colección de textos sobre esto, el que las producciones locales puedan tener un carácter nacional e internacional, puesto que sí presentan modelos teóricos metodológicos aplicables en otros contextos, que esa es la importancia de la ciencia, ¿no? Reconocer la sociología como una ciencia que no se agota, sino al contrario, que se puede renovar y que lo está haciendo por medio de ese concepto que nosotros nombramos como nuevas sociologías, ¿no? Esa fue otra de las intenciones. Antes de la pandemia ya veíamos la necesidad, la maestra Irma y yo, de estas nuevas metodologías y de los nuevos escenarios para lo que es la investigación particularmente sociológica, ¿no? Toda la cuestión de la virtualidad, que justamente la pandemia nos obligó, nos aceleró este uso, tal como estamos ahorita todos de manera virtual, participando en este foro. Eso es algo muy importante. Las otras nuevas aplicaciones de la sociología o nuevas sociologías, como nosotros la nombramos, en todas esas poblaciones que ya mencionó el doctor Jaime de manera muy, muy puntual, ¿no? Todos los nuevos tópicos, pero también estos nuevos tópicos tienen un lazo con el pasado, eso también es muy importante no perderlo, ¿no? La sociología siempre ha estado muy ligada a la historia, a la sociología histórica como la que vamos a nombrar, y tampoco podemos dejar de ver cómo estos fenómenos sociales son recurrentes, tienen un lazo con el pasado, ¿no? Entonces, de manera particular, si la sociología latinoamericana se ha enfocado mucho a la ruralidad y a la migración, ¿no? A ciertos tipos de migraciones, pero esto también en los términos actuales tiene en algunos tonos distintos o distintos matices que tendríamos que resaltar, ¿no? La migración internacional que está llegando, por ejemplo, aquí en nuestras fronteras muy recientemente, tanto de América Latina como de otros países. Y estos fenómenos también de los nuevos feminismos, las nuevas construcciones de identidades sexuales, etcétera, ¿no? Las diversidades de las infancias, por ejemplo, ¿no? Y cómo cobran nuevas identidades también los adolescentes y la niñez ante estos marcos
derechos internacionales. Pues todos estos temas, yo veo muy buenos documentos, tesis, investigaciones, incluso trabajos escolares, pero poco se llega a publicar, entonces es importante que lo podamos publicar para que se pueda reconocer y también pueda quedar como un antecedente para otros marcos de referencias, ¿no? Esa fue la principal intención de esta obra. Esperamos que se cumpla, que sí pues la lean, sí la discutan, y pues por mi parte sería todos, y simplemente invitarlos a eso, a poder discutir sobre la misma. Si tienen sus preguntas y comentarios, pues adelante. De igual manera, quien requiera la obra, pues la podemos enviar por correo, la tenemos de manera digital como ebook. Y pues aquí seguimos. Muchas gracias a todos y espero sus preguntas y comentarios. Muchas gracias, doctora Hernández. Pues como dice la doctora, a continuación abrimos un espacio para preguntas y comentarios, donde nos estará apoyando nuestra compañera Denise Lares. Pasamos contigo, Denise. Sí, hola, buenos días. Pues en primer lugar, felicitarlos. Como puse ahí en los comentarios, pues he tenido la oportunidad de llevar clase con varios de los maestros que tienen autoría en este libro, y pues los felicito mucho, puesto que pues este trabajo que han acumulado, ahorita como dice la maestra, que se puede dejar una huella, ¿no? Producir algo así. Pues es algo que también nos comparten en las experiencias como docentes, ¿no? A nosotros, a los alumnos, y los felicito mucho porque la verdad, pues son logros que nos van ayudando a nosotros, a los estudiantes, y pues también ayudan a construir esas nuevas sociologías, ¿no? Como comentaban ahorita el doctor Fernández, también hay muchos puntos que quedan todavía abiertos, y yo creo que las nuevas generaciones pues podrían ayudar a ir llenando esos huequitos, ¿no? Y pues muchas felicidades, doctora Elsa, doctor Jaime, Oscar, al maestro Carlos Ignacio, creo que también me tocó me diera clase. Entonces nada me queda más que eso, felicitarlos, y muchas gracias por sus logros y sus trabajos. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, si no, hasta aquí quedaría. Bueno, pues si no hay preguntas, entonces daríamos por concluida la presentación del libro Desafíos teóricos, metodológicos y profesionales de la nueva sociología. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, al doctor Fernández, a la maestra Grijalva, al doctor Olivera y a la doctora Hernández. Les agradecemos por su participación. Antes de irnos, quisiera seguirlos invitando a las dos actividades que va a haber en este cuarto foro de egresados de sociología. La siguiente es de 11 a 1, que se titula Percepción de inseguridad en jóvenes, asimilación o prevención, impartida por el doctor Oscar Bernardo Rivera García y por el licenciado Jorge Luis González Ramírez y Raúl Ramos Sánchez. Y la segunda, que sería de 3 a 5, que será la presentación del libro Recorriendo Caminos, Pluralidades Educativas en la Frontera, coordinada nuevamente por la maestra Aide Grijalva, y el doctor, quien estará participando además, el doctor Carlos Ignacio Rodríguez Ramos como comentarista. Me tomo una pausa para comentarles además que la actividad que se llevaría a cabo de 1 a 3 p.m., reflexiones pandémicas sobre la interacción social, un análisis de coyuntura desde el interaccionismo simbólico, que impartiría nuestro compañero José Alberto Ramírez Moreno, estudiante de la licenciatura de Sociología, ha sido cancelada por causas de fuerza mayor. Entonces quedaría nada más las otras dos actividades. Pues muchísimas gracias, espero que sigan acompañándonos. Entonces es a las 11, la siguiente actividad sería a las 11. Sí, es a las 11. Sí, de 11 a 1, maestra. A mí me hubiera gustado que discutiéramos un poco sobre la eterna crisis de la sociología. Adelante, desde que la conozco está en crisis, pues digo, me sorprende, ¿no? Porque yo creo que tiene que ver más que con la crisis de la sociología, con lo que está sucediendo en la sociedad, ¿no? Porque la sociología, al tratar de estudiar siempre los fenómenos sociológicos, los problemas sociológicos, como dice Gilberto Morales Arroyo, en realidad siempre va a la saga, ¿no?
cuando estamos tratando de analizar cierta parte son muchos de ellos, los programas de los estudios sociológicos tienden a ser coyunturales, no sé si el doctor Maximiliano Fernández coincida conmigo, y muchas veces nos rebasa, y ya cuando estamos estudiando esa realidad, ya que tenemos conceptualizaciones para entenderla mejor, resulta que esa realidad ha cambiado. Entonces, eso nos obliga a una constante reflexión y replanteamiento, y las conceptualizaciones y conceptos que se presentan entran en desuso rápidamente, ¿no? Eso me pasaba mucho cuando revisaba los trabajos del Colegio de la Frontera Norte, precisamente porque estaban los problemas de la moneda, los problemas políticos, pero siempre pasa eso, que es una realidad tan dinámica, y que yo creo que eso es lo que provoca esa crisis constante de la sociología. A mí, por ejemplo, me llamó la atención que en el artículo del doctor Maximiliano Fernández y Silvia Jiménez hablaran de esa declaración de 1968, ¿no? Cuando ya se hablaba de la crisis de la sociología. Entonces, es una crisis permanente, pero yo creo que esa crisis está relacionada con el objeto de estudio. Me atrevo a señalar eso. A mí me gustaría mucho discutir ese punto. Y el otro, el que han desaparecido las asignaturas en los programas de estudio de la licenciatura de sociología, que han desaparecido los autores latinoamericanos, ¿no? El artículo de Maximiliano Fernández me llama mucha atención porque mencionó a tres: a Fernando Enrique Cardoso, a Pablo González Casanova y a Pino Germani, ¿no? Y luego mencionó a un profesor de la UAM, pero no hay, ¿dónde estamos nosotros? ¿No? Bueno, eso es todo, me atrevo. Muchas gracias, maestra Ide. No, pues igual, nos queda 1 hora todavía, siéntanse con la libertad. Muchas gracias por abrir. Adelante, Maximiliano. Pues casi por alusiones, claro que sí. Muchísimas gracias. Yo creo que lo que plantea la profesora Aide Grijalva es muy interesante. El cuestionamiento de la sociología, pues ciertamente se ha producido siempre. Es recurrente, como pasa en otras disciplinas. Cuando estudiaba periodismo, ciencia de la información, lo primero que dudábamos ya en los años 70 y 80 era si era una ciencia auténtica, ¿verdad? Y si la sociología también es una ciencia, porque es humana, porque es menos medible o cuantificable, etcétera, etcétera. Eso, unido a lo que dice la profesora Grijalva, efectivamente, de que estamos tratando de situaciones siempre renovadas, siempre a las que debemos hacer frente, como empezó la sociología en la época de la revolución industrial, y tenía que dar respuesta a ese problema y a ese cambio de la sociedad estamental a la sociedad industrial que suponía una transformación social muy importante. Hoy estamos en lo mismo, tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías y a lo que suponen en las relaciones sociales, y por lo tanto vemos si el utillaje que tenemos, el instrumental, los conceptos, los métodos son adecuados para estos nuevos problemas y planteamientos que debemos hacer, o si por el contrario hay que renovarlos totalmente y hay que cambiarlos. Yo creo que es la riqueza de la sociología, su capacidad para cuestionarse constantemente, no para estar asentada, consolidada como una enciclopedia con una serie de conceptos inamovibles, sino en completo dinamismo, en perfecto dinamismo. Y yo creo que esa es la ventaja, ¿verdad?, de la disciplina. Y luego, ciertamente, también pues, recurrimos a aplicar denominaciones nuevas para ideas que muchas veces no acaban de ser tan nuevas, ¿verdad? Pero les damos un nuevo nombre y da la impresión de que estamos hablando de cosas diferentes. Pero yo diría que no tan diferentes, y que el tema social, las relaciones, las interacciones, las desigualdades pues siguen estando siempre ahí, y la sociología es la disciplina que debe darles respuesta. Yo creo que no hay otra que lo aborde de manera más directa y más significativa. De forma que debemos sentirnos animados, yo creo, a seguir trabajando e indagando en todas estas cuestiones que se nos plantean en la actualidad. Esa es mi opinión, esa es mi opinión. Adelante, profesora, maestra Ide.
Hay otro aspecto, déjame poner la cámara porque se me olvida. A ver, a ver. Hay otro aspecto que también yo quiero señalar y que a mí me llama mucho la atención, la intoxicación de teoría, ¿no? Y yo creo que eso es otro de los principales problemas a los que se enfrenta la práctica del sociólogo. Porque en el momento en el que un sociólogo se enfrenta al mercado laboral, realiza una serie de trabajos, por ejemplo, en dependencias gubernamentales, educativas, en donde se les piden resultados concretos, la parte teórica es totalmente soslayada, ¿no? Puede ser una interpretación. Entonces yo creo que también creo que uno de los problemas principales a los que nos enfrentamos en la práctica del oficio de ser sociólogo es precisamente el exceso de intoxicación teórica y esa teoría que se va modificando constantemente y que entra en desuso con mucha facilidad. Y el otro, pues lo que ya comenté, el eurocentrismo, el culto que ahora se da hacia los autores europeos y anglosajones. O sea, nada más de revisar, por ejemplo, la bibliografía de cada uno de los capítulos de este libro, pues ahí está fácilmente comprobable, salvo el caso del artículo de Víctor Gruell, que analiza algunas producciones locales y trabajo de archivo. El resto siempre están citando a autores europeos y anglosajones, y no hay, y pocos autores latinoamericanos. Y yo creo, ahí tengo una opinión diferente a la de la doctora Hernández respecto a que hay poca producción latinoamericana. Al contrario, hay muchísima producción latinoamericana, además que es parte del neoliberalismo, es parte del imperialismo. Eso no es casual, eso no obedece a otra situación más que también el imperialismo que nos ha traído el neoliberalismo, en donde nos han descartado a las producciones locales y latinas en aras de esa imposición, de ese modelo hegemónico, ¿no? Que va muy ligado al neoliberalismo y al mercado. Eso podríamos decirlo. Yo creo, no sé si tengo la palabra. Sí, adelante, doctor Fernández. Pues yo creo que sí es cierto, ¿verdad?, que da la sensación de que hay una menor producción latinoamericana, porque los clásicos es verdad que son europeos. Si empezamos en los orígenes de la sociología, pues hay muchos franceses, Augusto Comte, Durkheim, etcétera, luego alemanes, Max Weber, pero luego se descentra, bueno, la escuela de Frankfurt a Estados Unidos, pero luego se descentraliza. Yo creo que en la actualidad hay más focos y a mí me satisface comprobar cómo hay mucha producción también de autores iberoamericanos en revistas científicas indexadas, ¿no? Yo creo que en México especialmente, claro, ustedes tienen una gran producción porque también son numerosos los investigadores que están trabajando y satisface encontrar muchas investigaciones y trabajos de diferentes países latinoamericanos. Otro asunto claro es que la mayor parte de las revistas JCR en las que todos pretendemos publicar, en las del Journal Citation Report o las Scopus, bueno, la mayor parte de las JCR desde luego son anglosajonas, claro, son americanas, inglesas, algunas alemanas. En Scopus ya sí que tenemos mucha más presencia. Bueno, españolas también hay, JCR, y las hay mexicanas, y las hay. Pero es verdad que menos, comparativamente son menos las revistas indexadas en los cuartiles más altos de las valoraciones, que son las que en definitiva nos permiten luego obtener sesenios y obtener acreditaciones para profesores titulares y catedráticos, etcétera, pues son de origen anglosajón. Yo creo que nosotros hemos llegado un poco más tarde que ellos, pero creo que estamos trabajando bien. Están entrando nuevas publicaciones en español en estos índices, aparte de las ya existentes, y bueno, pues tenemos que intentar ser competitivos. ¿Por qué están ellas por delante de nosotros? Naturalmente porque consiguen más citas. Nosotros escribimos, publicamos, pero a lo mejor es verdad, nos citamos menos, tenemos menos hábito de citarnos, cosa que puede hacerse por el interés que tienen las propias publicaciones, pero que también
está un poco sesgado porque en ocasiones las revistas piden que se citen esas mismas revistas en los artículos que sean conocidas. En muchos casos hacen call for papers o llamadas para publicaciones. Nosotros sabemos, claro, que tenemos que hacer algunas referencias de esas publicaciones, pero luego se presenta un número tan elevado que no todas se publican, que hay muchos porcentajes sin publicar y van a parar a otras publicaciones que ya no son autocitas, ya citan esas revistas que siguen acumulando más y más referencias, ¿no? Yo creo que, bueno, que tenemos que seguir trabajando en esto, tenemos que ser competitivos, conseguir citas y conseguir tener presencia en las indexaciones mejor valoradas, ¿verdad? En eso estamos. Yo creo que lo importante es que sabemos cuál es el camino y lo emprendemos con confianza. No sé si están de acuerdo, pero yo tengo confianza en que lo que hacemos está bien. Adelante, maestra Aide. Maestra, si está hablando tiene su micrófono apagado. Perdón. Pero mi pregunta, doctor Fernández, ¿qué significa ser competitivo? Porque resulta que ahora publicamos precisamente para esos revistas con esos indicadores, pero nada más nos leen nuestros pares, no nos lee la gente. Nuestros trabajos no repercuten, nada más nos dan puntitos para los escalafones y las evaluaciones al interior de nuestras instituciones de educación superior. Yo creo que eso habría que reflexionar con esta cuestión de ser competitivo. Por ejemplo, a mí no me interesa en lo más mínimo que me lea alguien de una revista en Islandia, ¿no? Que aunque esté en Scopus, aunque esté JCR, no me interesa en lo más mínimo. A mí lo que me interesa es que me lea la gente de mi localidad, de mi medio, de mi región, que conozca el trabajo que estoy haciendo, y no que unos desconocidos que después me van a citar, a los cuales yo voy a citar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que habría que reflexionar sobre ese vicio en el que se ha caído, ¿no? Otro de los vicios de esos que señalan Elsa Hernández y Irma González en su artículo. Bueno, yo creo que es posible que el sistema esté un poco viciado, efectivamente. Está viciado porque hay muchos intereses en las revistas hoy día. Incluso hay que pagar para que nos publiquen en revistas indexadas de alto nivel o en editoriales también. Qué horror que eso suceda. Qué horror. Sí, ya no solo... No nos pagan error y horror. Sí. Y que además nos sometamos a eso, que es lo peor. Sí. Que además lo creamos que esas son las reglas del juego y nos pongamos a jugarlas. Sí, ¿no? Hay una rebelión larvada contra eso, ¿verdad? Nosotros aquí en España hay muchos congresos y encuentros nos quedamos, bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? Pero es que sí, claro. 2.000 euros o 3.000 euros. Pagar porque te publiquen, qué barbaridad. Pues es un negocio, es el neoliberalismo en su máxima expresión, el neoliberalismo académico. Y lo permitimos y lo aceptamos y les enseñamos a los alumnos. Ahora hay que citar con el sistema APA, porque bla, bla, bla. ¿Y por qué con el sistema APA? ¿Por qué? Eso es imperialismo académico. Sí, es un neoliberalismo académico. Sí, es verdad, pero... Es verdad, y entonces nosotros las viejas generaciones somos los que podemos poner el grito en el cielo. Sí. Porque los jóvenes, imagínate, los estamos metiendo a ese mundo desgastante. Yo quiero que veas a mis colegas de 35 años tratando de publicar 3 revistas en revistas indexadas y publicar un libro, etcétera. Están desgastados. Totalmente como dice este filósofo surcoreano, es la era del cansancio. Están metidos en ese discurso, es absurdo. Y es absurdo que aparte nosotros les digamos que ese es el mundo que les espera. Eso es donde tendremos lo que le llaman ahí la sociología de la resistencia, ¿no? Sí, es verdad. La sociología está haciendo una resistencia también a estas prácticas y es importante que nos opongamos a ello, que lo critiquemos y que veamos otras alternativas. Hay otras publicaciones. Yo creo que aquí ya está empezando la NECA, en el caso español, que es la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad,
en el ámbito europeo de la calidad y de Bolonia, pues también están siendo contestadas en el sentido de que los criterios que están aplicando para las acreditaciones, que son las que luego nos permiten los esenios y seguir avanzando en la carrera académica, pues que no son los más objetivos y que además están viciados con estas prácticas. Me parece muy interesante que saquemos aquí, entre otras, la conclusión de que no podemos estar sometidos a este imperialismo, cierto que existe, y la sociología tiene esa vocación de contestación, o sea que a mí me parece Somos fenomenal. la conciencia crítica de la sociedad, debemos ser. Ahí está. Sí, una. Así me enseñaron en las décadas de los años 70, ¿no? Sí, es cierto, sí. Siempre es una de las características de la sociología, cuestionarse todo, ¿verdad? Así es. No sé si alguien quiere más intervenir, ¿eh? No estaría bien que centralizáramos el debate. De acuerdo, lo que comenta la maestra Irene, ¿no? Por ejemplo, el subcomandante, ahora ya no sé cómo se llama, Marcos, ya lo ha dicho, ¿no? Otras formas de hacer ciencia, es necesario, ¿no? Seguimos haciendo ciencia con esta ciencia hegemónica, pero bueno, claro, estamos participando en estas universidades, en estas maneras de hacer ciencia. Digamos que una de las labores de la sociología sería justamente hacer estas críticas, ¿no? Yo decía, las generaciones mayores podrían ir como parapeto, ¿no? Ante estas críticas, pero bueno, no solo, también los más jóvenes. Es muy complejo, me parece muy complejo. En mi texto, bueno, yo cité a Martín Barbero, a García Canclini, a Reguillo, Rosana Reguillo, ¿no? A José Manuel Valenzuela, latinoamericanos. También es cierto que depende de la temática, del objeto, del fenómeno que se esté analizando. Hay autores que bueno, pues que tenemos que citar a los europeos porque son los que lo están trabajando. ¿Por qué? Digamos, pues porque son los que los están trabajando. Pero si nuestro tema es la decolonialidad, bueno, pues entonces que citar a los latinoamericanos, en fin. De acuerdo, nosotros acá en la licenciatura en sociología estamos recientemente, ¿no?, con Elsa Hernández y los demás colegas trabajando en un nuevo plan de estudios, donde nos damos cuenta de esto que comentan, ¿no?, la necesidad de donde se toquen a los autores latinoamericanos. Entonces estamos haciendo estos esfuerzos por citar a estos autores, por estudiarlos, porque ahí están, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy puntual la observación y trabajar en ello, ¿no? Es uno de los retos que quizá tiene la sociología. Adelante, maestra Grijalva. Bueno, ya no quiero monopolizar, pero por ejemplo, cuando doy la clase de género, les pregunto a mis alumnos, ¿cuántas autoras mujeres han leído a lo largo de la carrera, de la licenciatura en sociología? Y menciono esto porque están en el noveno semestre, o sea que ya están al final de la carrera. Y entonces empiezan a batallar. O sea que tampoco se lee a las mujeres. Y eso que hay una producción muy importante femenina, ¿no?, en las ciencias sociales. Y no se lee a las mujeres. Entonces también hay que estar muy atentos a ese tipo de situaciones, no nada más los latinos, sino también a las mujeres y a las mujeres mexicanas y latinoamericanas, ¿no?, que hacen aportaciones muy importantes. Es que, o sea, ahora que están en la modificación del nuevo plan de estudios, es una muy buena coyuntura, ¿no, Jaime y Elsa? Sí. Sí, bueno, si me permite. Adelante. Sí, pues son cosas que tendríamos que analizar por partes, ¿no? Obviamente la teoría clásica, como ya mencionó el doctor Maximiliano, pues es europea. Después hay un auge de la sociología norteamericana, que ahora tenemos una gran influencia más en la frontera.
Y la sociología latinoamericana en sus inicios pues es totalmente de resistencia, ¿no? En cuestiones de ruralidad, de desigualdades, de pobreza, ¿no? Todos los sociólogos del Colegio de México, de la UNAM, sí escriben sobre sociología. Yo estudié sociología porque yo leí a Cristina Puga en la preparatoria, ¿no? Y tuve maestras y maestros sociólogos en la preparatoria, y yo veía que era un espacio para poder ver las desigualdades que yo observaba en mi propia realidad, y de investigar, que a mí me interesaba la investigación. Entonces sí hay una producción propia mexicana, pero sí es escasa, y también el mismo Comexo lo señalaba, ¿no? Yo acudí a un congreso en 2014 de Comexo, y ellos dejaron de hacer congresos más de 20 años, ¿no? El Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, el Comexo, donde están todos los sociólogos latinoamericanos icónicos, ¿no? ¿Y esto por qué ocurrió? Bueno, dieron muchos motivos, ¿no? Diferentes situaciones de las universidades, de las mismas crisis políticas, etcétera, pero al final hubo este abandono de las ciencias sociales 20 años, no más de la sociología. Hablo particularmente en este caso de lo que se abordó en Ecomexo ya hace 7 años de ese congreso. Entonces eso no se puede negar. Que la sociología está en crisis, yo no estoy muy de acuerdo. Yo creo que la sociedad está en crisis. Y la sociología son cosas diferentes. La sociología nace de las crisis y las estudia, y es como puede también dar saltos cuantitativos y cualitativos en sus producciones teóricas y metodológicas. De ahí las nuevas sociologías. Entonces es muy pertinente ante una crisis como la actual, pospandémica, global, etcétera, todo lo que está pasando, ¿no? Con todas las nuevas realidades, el que nosotros tengamos que preguntarnos qué estamos haciendo, qué podemos hacer y qué vamos a hacer. Como académicos es importante, pero también hay otras esferas que tendrán que hacer lo propio. La sociología se autodemanda, se autocritica, y es muy dura consigo misma, cosa que otras ciencias no hacen, ¿no? Y tiene también una autorregulación. Eso también es muy importante de señalarlo, y de ahí que haya pocos consensos, incluso curriculares, ¿no? No tenemos una currícula nacional, ni exámenes nacionales, ni llegamos a acuerdos nacionales como sociólogos. Eso también es algo que tiene sus pros y sus contras, pero habla de una ciencia siempre actuante e interactuante, y eso es importante, ¿no? Y es importante que lo veamos en esos ambientes académicos, porque creemos, o se habla de, por ejemplo, de la muerte de las humanidades, que es totalmente absurdo, falso y absurdo, exacto. Y en otros momentos se habló de esta crisis sociológica, o de decir que la sociología ya no existía, lo cual también es absurdo. Pues que sí existe, sí está vigente, y ahora más que nunca. Pero para eso tenemos que tener un autorreconocimiento, de ahí que nacen estas jornadas, justo para poder, increíblemente, nos vemos en el aula, pero podernos ver aquí, ¿no? Suena ilógico, pero es cierto. O sea, a veces nos vemos entre cubículos, entre clases, por las mismas prisas, ¿no? De este mundo tan demandante de tiempos. Y bueno, la intención cuando se inició en esa jornada hace 7 años fue justamente eso, ¿no? Poder celebrar la sociología, los 50 años de sociología en la UABC, ahora ya 57, pero además conocernos entre nosotros, ¿no? Y claro, también puede invitar a otros docentes, como en el caso de Maximiliano, que le agradezco mucho su presencia, y otros compañeros también a nivel nacional, ¿no? Que también están en los textos y que contribuyen con nosotros muy puntualmente, y también les agradezco mucho. Pero sobre todo que los estudiantes se autorreconozcan como sociólogos, ¿no? Los egresados, que vayan viendo hacia dónde vamos, qué podemos hacer también, y también poder trabajar en conjunto, debatir, ¿no? Ver nuestras diferencias, nuestras similitudes, y podernos, pues sí, conocer y reconocer, porque eso falta mucho en la sociología, ¿no? Otras disciplinas lo tienen mucho más claro. Nosotros tenemos, ante tantas diferencias propias y externas, y tantas inquietudes tan amplias y diversas, que la sociología es muy, muy amplia, afortunadamente, en su campo y en sus subdisciplinas, pero al mismo tiempo también eso a veces nos genera ciertos distanciamientos, ¿no? Entonces esa es la intención. Realmente la crisis está en las universidades, y la mencionamos ahí, Irma y yo, ¿no? No propiamente en la sociología, y en esta vida académica marcada también por rankings, ¿no? Así como si fuéramos jugadores de béisbol o algo así, ¿no? A ver quién tiene mejor puntaje. Esas cosas también son absurdas, pero bueno, al final es ese mundo en que nos han metido. Y ahí estamos todos justamente los efectos perversos de la globalización, como decía Gema en paz descanse, ¿no? Gema López en paz descanse, que iba a ocurrir, ¿no? Que nos iban a meter ya a ese tipo de situaciones que ya pasaban en otros espacios como Estados Unidos, por ejemplo. Y ya nos alcanzó.
aún así podemos negarnos y resistirnos, ¿no? Eso, o sea, no nos obliga per se a hacerlo. Y justamente para poder lograrlo tenemos que tener campos de convivencia, de debate y también de producción académica, ¿no? Si bien no en esas revistas, pero sí hacerlo de manera pues científica y divulgar nuestra información, ¿no? Eso es lo que yo creo que sería muy importante y sobre todo como estudiante también saberlo, ¿no? Lamentablemente Alberto tuvo un problema de salud, sino va a presentar su texto que ya publicó en una revista de estudiantes, ¿no? Que es muy importante, en otro momento espero que lo pueda hacer, pero la intención de este foro es eso, ¿no? Podernos conocer y reconocer, y pues les agradezco mucho todos sus comentarios. Sí, por ahí nada más mencionar algo que está en el chat del profesor Halbridge Acosta, que decía, las crisis nos hacen mejores, ¿no? Mencionarlo. Bueno, listo. Gracias, Iván. Ok, pues estoy revisando si hay algún, ya también había mirado ese comentario. También hay otro comentario de Alvis Acosta Serrano, ¿no? Dice, muchas felicidades por este producto, muy buenas sus participaciones, es grato verlos en este foro. Dan muchas ganas de leer este libro, saludos. Bueno, pues maestra Grijalva, doctor Olivera, doctor Fernández, doctora Hernández, si ya no hay ningún otro participación, pues entonces ahora sí doy por concluida esta presentación del libro Desafíos teóricos, metodológicos y profesionales de la nueva sociología. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos y muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias, Iván. Mucho gusto conocerlo, doctor Maximiliano Fernández, ¿no? Gracias, Maximiliano. Estamos Muchas gracias. Sí, gracias por conversar e intercambiar opiniones. Muchísimas gracias. Bueno, la liga para la siguiente sesión es la misma que esta. Sí, maestra. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Nos vemos al rato. Sí.